Ya vamos, entonces vamos al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, ahí capítulo 18. Es algo muy interesante que nosotros de pronto lo hemos leído o has pasado, leído, como acabamos de estudiar. A veces leemos y a veces no nos detenemos. ¿No es así? Entonces ahí hay varias cosas que nosotros vamos a entender y vamos ¿cómo se puede decir? A ver nuestra vida, tanto nuestra comunión con Dios y la comunión entre hermanos. ¿No es así? El mundo está lleno de todas cosas. ¿No es así? Y por eso el tema era separación, la separación. Entonces el pueblo de Israel estaba separado ¿de quién? De Dios. Y ahora nosotros somos ¿qué? La iglesia de Cristo, que muchas veces llega la palabra, creemos en la palabra, creemos en Dios, pero llega el momento que muchas veces nos separamos. ¿No es así? Por ejemplo, nosotros, cualquiera puede decir, yo sí sirvo al Señor todo el tiempo, no me separo. ¿No? Pero hay momentos que sí va a llegar a un tiempo que tú te puedes separar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. No estamos haciendo. Muchas veces va a haber flaqueza en nuestra vida espiritual. Entonces dice ahí la palabra de Dios. Dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo esta palabra, ve. Así es una palabra, ve. Pero nosotros podemos entender, ve, veas algo, entienda. Pero aquí es donde que nosotros entendemos que vino palabra de quién. ¿Qué capítulo 18, 1, del 1 por adelante. Ya, entonces vamos a estar, creo que no le voy a dar tiempo al pastor Ramiro para que venga con ustedes. No, pero vamos a hacer así un poquito rápido. No sé, me he olvidado de preguntar cuántos minutos tengo. Ya 5 de la tarde estamos saliendo. Ya, hermanos, entonces entonces si lo veo al hermano Ramiro que se coloque de pie, ya estoy dejando. ¿Ya? Entonces, hermanos, vamos a mirar. Hay muchas cosas que, como digo, cuando comenzamos a leer y cuando comenzamos a entender, vamos encontrando. ¿No es así? Entonces, aquí, en este versículo, encontramos ¿qué cosa? ¿De quién? La palabra que viene a Elías es de Dios. Pues siempre voy compartiendo con nosotros, ¿ya? Esto era para el pueblo de Israel. No vamos a aplicarlo como lo está aplicando en ese tiempo. Vamos a aplicar a cómo podemos aplicarlo nosotros a nuestra vida. ¿Amén? Ya no va a decir el hermano es del antediluviano, no pensemos eso, ¿ya? Entonces siempre los mejores mensajes están acá, ya, para nosotros ver más allá. Ve, entonces muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En este gobierno de acá está habiendo muchas cosas, ¿no? Dice la historia ahí. Entonces sí, y realmente Dios estaba queriendo llegar a su pueblo a mostrarse, para ver si hay una separación. Porque este pueblo estaba siendo, ¿qué cosa? Gobernado por las tradiciones de Baal. Aún eso había estado siendo, como se puede entender ahí, siendo los profetas muertos por una mujer llamada Jezabel. Ya mi vocabulario me va a perdonar un poco. Ya a veces los nombres no los podemos pronunciar por el frío, porque siempre me está. Ya, entonces, y hermanos, vemos eso. Ya, pero en esta historia
vamos a encontrar un hombre, un joven, que está siendo mayordomo del rey. Y ese mayordomo se llamaba Abdías. ¿Ven? ¿Estamos en lo cierto? Entonces ahí ese hombre comenzó, dice la historia, es como una historia, entonces, pero relacionado a muchas veces para nuestra vida, comprenderlo. Entonces, Acab le dice un día, bueno, Abdías, tenemos que separarnos. ¿No es así? Separarnos por el país. Es igualito a nosotros. Hoy día hay varias separaciones de países. Nuestros hermanos uruguayos se van para su país. Yo me quedo todavía. Nuestro hermano Ramiro va el miércoles y seguimos adelante. Pero acá podemos entender que ellos se separan para buscar mejora del país. Entonces dice el versículo 5, dijo pues Acab a Abdías, ve. Nuevamente repite la palabra ve, vaya. Entonces, ve, hermanos, estamos aquí, estamos aprendiendo. ¿Y qué nos dice Dios? Ve, vaya y predique. Por ejemplo, nuestros hermanos uruguayos, ve, vaya a su país y predique. Enseña lo que has aprendido de mí, dice el Señor. ¿No es así? No lo que muchas veces aprendemos del pastor, sino de quién, de Dios, de su palabra. Eso tenemos que ir. Y entonces acá dice, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, como que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro. ¿Ven? Estamos ahí hasta lo. Entonces el versículo 7 dice, yendo Abdías por el camino se encontró ¿con quién? Con Elías. Elías, ¿no es así? Elías era el único profeta que había quedado en el país. Ya, porque después todos habían sido muertos. ¿Por quién? Ya lo conocemos. Ya tiene ahí su Biblia. Entonces, hermano, dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, no eres, Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Muchas veces nosotros nos encontramos también, ¿no es así? A veces el hermano está yendo, está bien, nos encontramos con pastores, nos abrazamos, a veces nos besamos, ¿no es así? Por ejemplo, en nuestra cultura de nosotros, besarnos es horrible entre hombres, ¿no es así? Si te besan ya te están llamando, ya que eres ya del otro bando. No, eso. Y eso muchas veces, ¿por qué? Porque no conocemos las culturas, ¿ya? Culturas de muchas regiones. Y a veces nosotros, como estaba diciendo nuestro hermano Pastor Ramiro, viene a ser mi pastor, ¿ya? Yo soy de la iglesia del hermano Ramiro, miembro de la iglesia. Y como estaba pensando, viendo, yo soy pastor allá y regreso a mi iglesia, viene a ser mi pastor. ¿No es así? Pero estamos juntos trabajando por la obra del Señor. Y muchas veces aquí podemos entender, a través de esto entendí que Él es mi pastor. Estudiamos juntos, nos preparamos juntos y ahora es mi pastor. Si yo regreso a mi iglesia, Él es mi pastor. Y el pastor de todos es Dios. Amén. Y entonces
y realmente, hermanos, Abdías, ¿qué pasó con él? Se postró delante de Elías, se humilló. ¿Cuándo nosotros tenemos que humillarnos? A veces nosotros decimos, no, yo soy el pastor y ustedes, ¿qué? El pastor también puede humillarse delante de eso. Podemos humillarnos como pastor delante de nuestros hermanos. Muchas veces hay muchos lugares, yo soy pastor y nada más. Por eso, como estaba diciendo a la hermana, yo soy pastor, a veces, muchas veces por nombre, pero a veces por hechos no. Porque a veces tenemos dificultades, tenemos errores. ¿Sí? Y entonces, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, vamos sí reconociendo y haciendo lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, dice ahí que se postró. Era un encuentro muy, se puede decir, muy fuerte, muy triste, alegre, pero lo que no le contentó a Abdías era que le dice, vaya y preséntate delante de Acab y dile que yo tengo que presentarme. Algún hermano se le encuentra en pecado y se le dice, hermano, tú tienes que ir al pastor. No, dile que eso es así. Hay cosas, hermano. Hay cosas que muchas veces no nos deja. ¿Qué no nos deja presentarnos delante de Dios? O delante del pastor. Pecado. Delante de la iglesia. Es el pecado, el miedo. Pero dice la palabra de Dios, muchas veces nosotros tenemos miedo al hombre, pero no tenemos miedo a Dios. Y eso es lo que muchas veces hay en la iglesia. Por eso muchas veces las iglesias se quedan vacías. Porque nosotros tenemos miedo al hombre, pero menos a Dios. Y acá podemos entender que él estaba de miedo de quién. De Acab, que lo matase. ¿Cuántos quieren ir a Colombia? No al lugar donde que estoy, sino a la Guajira, a donde que está el RMT, la FARC. ¿Amén? Vamos. No, allá no quiero, me van a matar. No es así, Señor, aquí nomás estoy en Santiago, me humillo delante de ti, pero no quiero ir a donde que me dice, ve, muéstrate. Muchas veces también en esto lo que dice, muéstrate, muchas veces nosotros no somos capaces de mostrarnos al mundo como hijos de Dios. ¿Cuántos de tu trabajo te conocen que eres hijo de Dios? Muchas veces de tiempos te vienen a conocer, eras hijo de Dios, muchas veces. Y eso es lo que realmente, hermanos, nos enseña que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de estos cuadros, presentarnos delante de Dios, apartarnos de las cosas que muchas veces nos tiene ahí amarrado, atado, soltarnos. Entonces dice el versículo, y respondiendo, yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Miedo, ¿no es así? Miedo. ¿Por qué yo me tengo que presentar ante mi jefe de trabajo? Me va a votar porque sabe que soy creyente. ¿Por qué tengo que decir a mi jefe, dame permiso para ir al Amazonas a comer piraña? Tengo miedo que ya no me va. Y entonces sí, eso, hermano. Entonces yo siempre digo a mi hijo, que tengo un hijo mayor, el pastor le conoce, ya entonces él dice, bueno, hijo, tienes que venir, pero tengo que pedir permiso, si no me da. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, me hace trabajar hasta los domingos. ¿Y por qué no te presentas diciendo que tú tienes que ir? Eso yo siempre, cuando trabajé, siempre decía, aunque no estaba metido en las cosas de Dios, era temeroso de Dios. Siempre era mi cosa, firmeza, decirle así,
yo soy tal y tal. Listo. Si usted quiere es así, bien. Y si no, también. Muchas veces nosotros nos cuidamos del trabajo porque sabemos hacer una sola cosa. Entonces, mientras cuando uno se sabe hacer muchas cosas, no hay por qué temer miedo. Una vez estaba trabajando, quise contar esto, en el municipio donde que trabajaba nuestro hermano Ramiro, ya entonces antes que sí ya estaba, creo que en ese gobierno. Entonces había una señora que me nos llamó la atención. Yo delante de la señora estaba riéndome. ¿Y por qué te ríes? Porque no siento nada lo que tú me dices. Porque lo que tú me estás diciendo no es que me va a hacer mal. Le estoy aceptando, pero estoy alegre. Muchas veces nosotros, hermanos, nosotros nos llamamos la atención, pero nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque hay mal en nuestra vida. Acá, Abdías, él tenía miedo de presentarse. ¿Por qué? Porque Jezabel había muerto y él había, ¿qué cosa? Escondido a 100 profetas. Está en el versículo 4. ¿Ya? Volvamos ahí. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondía de 100 en 100 en casas de 5 pisos o de 10 pisos, en cuevas, y los sustentaba con pan y agua. Ya podemos sacar. ¿Cuántos quieren ir para Puerto Nariño? ¿Ah, sí? Es un grupo que mostré, era un grupo de 12. Cuando vinieron de Bogotá, era un grupo de 20. Les sustentamos. ¿Así? Para Dios no hay nada, hermano. No hay cosa. Muchas veces decimos, si yo me voy allá, voy a hacer carga para los hermanos, voy a hacer carga para el pastor no tiene buen sustento. Claro que no tenemos, pero con el Señor somos bien sustentados. ¿Ven? Ya entonces, hermanos, y eso es lo que realmente a veces nos ataja de presentarnos ante los demás y ante Dios y hacer su voluntad. Entonces, hermanos, entonces es una historia tan larga, pero realmente vamos a, como dice el versículo 8. Y él respondió, ya lo dice, mostró, entonces, pero dijo, ¿en qué pecado? Ya lo vimos. 10 dice, vive, ¿quién? Vive Jehová, tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Cosa muy dura. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte, él me matará. Y tú, me matará. Y tú, siervo, que era desde cuándo, teme a Jehová desde su juventud. ¿Ya? Entonces muchas veces, ¿desde cuándo tenemos que temer a Jehová, a Dios? Desde nuestra juventud. Hay muchas veces algunos que llegamos a conocer al Señor ya de edad avanzada, ¿sí? Ya entonces, como vuelvo a repetirles, yo siempre he sido temeroso de Dios. Y sigo siendo. Y seguimos siendo los que estamos en las cosas de Dios. Ser temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque realmente nosotros entendemos y comprendemos que las cosas de Dios es para adelante, no es para atrás. Amén. ¿Quiénes vuelven atrás? Los cobardes. ¿No es así? Por eso dice Apocalipsis
22:8, ¿no es así? Los cobardes y incrédulos no heredarán el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una lista ahí. Entonces, hermanos, dice ahí, y eso es lo que realmente, hermanos, ¿desde cuándo Abdías temía al Señor? Desde su juventud. Entonces es algo que nosotros tenemos que comprender, que nosotros desde el momento que llegamos a conocer al Señor como nuestro Salvador personal, tenemos que comenzar a fortalecer nuestras vidas y a ser temerosos de Él, no del hombre. Muchas veces nosotros somos, como vuelvo a repetir nuevamente, somos temerosos del hombre, mas no de Dios. ¿Así? ¿Por qué? Porque realmente nosotros pensamos que el hombre es todo. El hombre crece, reproduce y muere, mas Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, dice ahí, hasta ahí con ese. Entonces hay muchas palabras que dice ve, ¿así? Entonces, que nos está llamando a ir, a salir, a ser enviado. Muchas veces nosotros para ir a hacer otras cosas, muchas veces no nos mandamos. No hay quien te mande, ¿no? Ya, y salimos y hacemos. Pero para ir a la cosa de Dios, muchas veces nosotros nos detenemos y nunca salimos. Dijo el hermano sí, el hermano Uruguay, que se me fue, Adrián, él nunca pensaba salir ¿de dónde? De su país. Y hay muchos también que así pensamos. Yo cuando comencé, crecí en un pueblo, no crecí en una ciudad y nunca pensaba salir. Pero desde el día que comencé a salir, a nadie le niego cuando me dice, hermano, hay algo para ir, vamos, estoy listo, aunque no tenga plata. Y les agradecemos, hermanos, a ustedes porque han colaborado por nosotros. Somos nosotros de los que hablaba el pastor. Hay de muchos más, ya, pero realmente iba a venir con el hermano que es, como se dice, el brazo derecho en la iglesia. Ya, entonces, pero hubo cosas. Ya, entonces, pero aquí estamos nosotros agradeciendo por todo lo que hacen, por sus oraciones también. Entonces, y para terminar, solamente quiero ver la otra parte. Ya, entonces, no se quede dormido todavía. Ya, entonces, y dice en el versículo 21, es donde que aquí es que Elías le está diciendo a 400 y tantos profetas de Baal, haciendo un compromiso de separación. Si Dios responde así, tu Dios responde así, servirlo. Y si el Dios que sirvo, servirlo. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Habló algo? No se quedó allá. Dice el 27, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Y es igualito que nosotros podemos decir, como siempre. No quiero preguntarles, como quiero hacerles una ilustración. Había un borracho. ¿Cuántos conocen los borrachos? ¿Esa es la palabra acá? Un mareado. Ya nosotros usamos esa palabra, el borracho. Y quebradas, acá no hay quebradas, sobre el río Mapocho. Ya, así es, Mapocho. Ya, entonces, para cruzar el río Mapocho necesitamos ¿qué cosa? Un puente. Y allá los puentes no son así, son como palos, ya. Y en oscuridad el borracho no se cae. ¿Así?
Ustedes sabrán por qué no se cae. Alguien lo hace pasar. Entonces dijo el borracho: ¿de quién me cojo? O sea, ¿de quién me agarro? ¿Ya? Un paso para aquí, para Dios, y un paso para el diablo. ¿Ya? Comenzó a pasar, a cruzar. Y cuando llegó a cruzar, llegó a la meta, dijo, ¿qué cosa dijo? ¿Gracias? No, fuera los dos, no me sirven ya. Y muchas veces, cristianos, hijos de Dios, a veces andamos así en este mundo. Un paso para Dios y un paso para el diablo. ¿Sí? ¿Estamos en lo cierto, no? Hay muchas veces, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desanimamos en medio camino. Cumplimos la meta que nosotros queremos, tener casa, tener auto, tener el todo. Entonces, ¿para qué a la iglesia? ¿Para qué Dios? ¿No es así? ¿Para qué el pastor ya está viejito? No está viejito, está joven, entonces ese vato ya está donde que estamos. Ya vamos, entonces, muchas veces eso tenemos que reaccionar. Les animo a reaccionar, y como también nosotros estamos reaccionando mucho con el estudio que vamos teniendo. ¿No es así? Estoy tratando de conocer quiénes están solamente acá, el joven que es, creo que los 12 fueron, ¿no? Sí, por eso están mirándome. Este es el travieso, está diciendo ahí, ¿no es así? Entonces, hermanos, sí, hermanos, yo soy un poco travieso. Ya no puedo dejar eso. A veces, anoche le dije al pastor, el pastor me preguntó, ¿cómo estaba la reunión? Sí, muy bueno, porque había comida. No era. Públicamente quiero pedirle perdón al pastor, es una broma. No, todo estaba bueno, a lo que está haciendo para nosotros es nuevo. Por allá no lo hacemos. No lo hacemos, no lo compartimos, y muchas veces alguien viene acá y se pone sorprendido. Peor si baila una en el templo. Ya, hereje, afuera. Disciplinado. ¿No es así, hermano Ramírez? Pregunte. Ahí está. Sí. Pero como vuelvo a repetir, si alguien lo ve besando a un hombre a la cara, no, ya no es eso, no es bueno. Ya me preguntaron, pastor, me dice, ¿así? No, esa es la costumbre allá, le digo. Gente que no sale, personas, hermanos que no salen a otras partes, se quedan sorprendidos. Y por eso malos pensamientos, ¿qué cosa es? Pecado. Estamos pecando mucho. Era así, hermano. Pero cuando salí comprendí que todo esto es cultura y es que aprecio, ¿no es así? Y entonces, aún como hermanos, ayer el saludo no es un abrazo, ¿no es así? De hola, ¿cómo estás? La mano, listo. Pero cuando yo llegué acá, o cuando se fueron los hermanos chilenos, ellos, un abrazo, un beso, ¿no es así? Ya entonces comenzamos a arreglar la situación del pensamiento. Entonces, hermanos, como siempre decimos ahí, Elías estaba haciendo un compromiso, se estaba poniendo a frente de una situación muy grave. 450 profetas ahí y él solo. Que 450 profetas para uno solo, ¿qué servimos? Nada. ¿Cuántos millones de chilenos hay? ¿Y cuántos somos creyentes? La minoría, que nos pueden aplastar. Pero con el poder de Dios nosotros podemos vencerlo. Amén. Entonces este pueblo dijo así. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, pero sin contar que había en el versículo 19, hallamos dos grupos. ¿Cuántos había ahí más? Envía pues ahora, 19, un momentito para ver. Envía pues ahora y congréganos a todo Israel en el monte Carmelo
y los 450 profetas ¿de quién? De Baal. Y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Pero acá abajo muestra los 450 que estaban al frente. ¿Ven? Entonces dice ahí, entonces se postraron. Entonces en el versículo 27 dice: aconteció al mediodía que Elías, del 26, y ellos tomaron el buey. Entonces Elías les pidió dos corderos, 2 ovejas, se puede decir, 2 cabritos. Ya vamos, entonces, ¿y para qué? Para presentar holocausto a cada Dios. Entonces Elías lo dijo: bueno, ustedes preparen esto, hagan esto y comiencen ¿a qué cosa? A rogar a sus dioses para ver si contesta. ¿Así? Muchas veces nosotros, ¿cuántos de nosotros? En mi caso nunca tuve una imagen. ¿Así? Nunca, no, ni a una iglesia católica entré. ¿No es así? Entonces, hermanos, muchas veces nosotros tenemos imágenes o habremos tenido imágenes en nuestro hogar. Pero no solamente por esa imagen somos idólatras. ¿Cuántos son de Colo Colo? No quiero, no. Ya, entonces, y realmente, hermanos, muchas veces hay ¿qué cosa en nuestras vidas? Todavía hay eso. No quiere decir que yo tenga un Fray Martín en mi cuarto, soy idólatra. Tú eres idólatra. Messi, que es de Messi, que es de en Uruguay el que muerde. Entonces, hermanos, muchas veces hay gente, hay creyentes que estamos siguiendo, estamos idolatrándonos ahí con esos. Estoy poniéndole en un lugar donde que debe estar Dios, debe estar Cristo en mi vida. Así. Entonces, reflexionemos. No quiere decir que yo no tenga pecados. Hay pecados. Cada uno tenemos pecados. Pero tenemos que confesar al Señor. Hermanos, esto es algo que nosotros sí me preparó de cómo nosotros yo tengo como hijo de Dios de cuidarme. ¿Así? ¿Cómo tengo que presentarme a Dios? ¿Cómo tengo que estar delante de Dios? Entonces, dice ahí, una vez más, el 26, y ellos tomaron el buey que los fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Entonces, hermanos, ¿cuánto tiempo estábamos andando así nosotros? Mucho tiempo. No es porque saltaron aquí bailando anoche, no. Ellos no se van a decir: ten pecado. Yo grabé y voy a mostrar allá. En esa iglesia bailan, van a decir. ¿No es así? Esos están en pecado, esos hermanos. ¿No es así? Cultura ya. ¿No es así? Entonces, hermanos, sí, aconteció al mediodía que Elías, o sea, estábamos nosotros, ya estamos aquí nosotros alabando al Señor, no estamos como ellos. Entonces dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Sí, pero nosotros no hacemos así.
¿ya? Él estaba en un, ¿cómo se puede decir? En un momento de que ese pueblo tendría que darse cuenta con quién estaba. Pero nosotros no vamos a hacer así, no vamos a burlarnos del mundo o de tu vecino, no puedes burlarte, sino tenemos que amarlos, quererlos, pero también tenemos que saber que no tenemos que amar, ¿qué cosa? Su pecado. Diferencia, ¿no es así? Pero aquí Elías dice esta palabra que estaba, ¿qué cosa? Estaba burlándose, ¿no es así? Entonces nosotros, cuidado, va a entender mal y va a salir de acá y va a comenzar a burlarse de la gente, va a salir más hundido que otra cosa, ¿no es así? Tenemos que llegar a la gente con respeto, con cariño, con amor, para que ellos sean salvos. Ya vamos, entonces esto, aquí terminamos ya. Entonces dice, última vez, entonces Elías preparó su altar. ¿Y qué pasó? Que Dios contestó. ¿Y qué pasó? Entonces al último, Elías ordenó que a todos esos profetas lo cogieran y los matasen. Entonces, si hay muchos en tu vida, cójalo y mátale con la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a colocarnos de pie. Lo he puesto de pie. ¿Ya? Entonces, y como dice, nosotros debemos decirle al Señor, respóndame a mis oraciones. Señor, una vez más te damos gracias.